Bueno. Estoy muy contento que lo sepáis, porque esto de volar a Escocia, aunque sea al norte y aunque sea a las Islas Hébridas, que es un sitio muy pequeñito que, por cierto, yo no conocía, no sé vosotros, pero me hace una ilusión tremenda. Yo lo primero que entendí fue Islas Ebrias y digo, bueno, tiene mucho que ver con el equipo, ¿no? Puede estar bien, pero no las conocía. Buen whisky hay, desde luego. ¿Allí tú crees que habrá llegado allí el whisky también? Seguro que antes que la civilización. De todas maneras se mueve bastante este avión. Mira que yo no soy aprensiva, pero la verdad es que lleva un tute majo, el aparato. Pues esto de que se muevan los aviones, a mí, mira, hombre, me gusta volar, pero no me gustan demasiado los aviones. Esto de que se meneen demasiado, en fin. Oye, ¿por qué no aprovechamos que estamos en el vuelo? Pues son más o menos unas 3 horas, ¿no? Aproximadamente. Como tengo todos los cacharros aquí, ¿por qué no grabamos un programa? Esto va a sonar bien luego. Bueno, no hay mucho ruido. No, hombre, a ver, la gente parece que está tiene su aquel también, oír el ruido de los motores, y si hay turbulencias también puede tener su gracia. El colegio invisible desde el aire. Me gusta. Bueno, pues ahora lo importante, esto que estáis escuchando es una improvisación total. Es decir, de repente tenemos los equipos, estamos montados en el avión, camino del norte, muy al norte de Europa, y vamos a hacer un programa. Bueno, pues a ver, venga, ¿quién plantea el tema? Pues a mí se me estaba ocurriendo, teniendo en cuenta dónde estamos, la cantidad, por ejemplo, de accidentes que hay donde hay un solo superviviente. Podríamos hablar de esos supervivientes. Mira qué bien, menos mal que no somos supersticiosos, porque si no... pero que le pega el tema. Hombre, no sé, yo... no sé si me convence demasiado, ¿eh? Yo no veo madera por aquí para tocar. No, hay poca madera, mucho plástico. Bueno, enfocado desde la parte positiva, gente como protegida, gente que tiene ángel. Eso mola, claro, eso mola. Pero sí, ¿por qué no? Pero es que los protegidos... ¿Os acordáis de la película El Protegido? Sí, pero a ver... Sí. De Bruce Willis, ¿no era? Sí, salía así el fetiche, ¿no? En lo que era el actor fetiche de Shia LaBeouf. Venga, dilo. No, como yo el apellido aún, el nombre ni de broma. Oye, pero claro, la pregunta que es la siguiente. Protegidos normalmente suelen ser uno. En este avión, ¿cuánta gente puede haber ahora mismo? ¿Unas 170 personas aproximadamente? Imagínate que tuviéramos la mala suerte de que se estrellara y solamente hubiera un superviviente. Pues, hombre, menos mal que traigo aquí una patita de conejo. O sea, ya, eso sí, que no nos pasa, evidentemente, pero hay casos y la verdad es que son alucinantes. Oye, pero si lo que plantea Shia LaBeouf es cierto, significa que si hay un tipo que con gracia hace así todos los beneficios del universo, debe haber otro que conjura precisamente lo contrario. ¿Los gafes? Es decir, que hay un gafe entre medio. Bueno, no sé si y me no convence. Digo entre nosotros, puede ser entre los 170. Bueno, claro, que hay teorías hay muchas, porque otra teoría es pensar que esa persona que se salva es que no es su momento, simplemente una cuestión de destino, también sería otra posible explicación. Bueno, a mí no sé si me convence demasiado el tema, precisamente porque no sé si es el mejor lugar para tocarlo, pero estoy seguro de que en la cabeza tenéis gente, nombres, apellidos, que es lo que en definitiva tiene que ofrecer un periodista, ¿no? Los argumentos para demostrar que esto de los protegidos es real. Bueno, en fin, pues si nos tiramos a la piscina, aunque no sea la mejor expresión en este caso, pero bueno, en fin, si nos tiramos a la piscina, ¿os gusta a vosotros Manoj Nejiyatu Shia LaBeouf? ¿Ves? Por eso no quería yo meterme con el nombre. Sí, te iba a decir el nombre. A mí sí, desde luego, porque es un director del género de ¿y si? ¿Qué pasaría si? Y entonces es maravilloso. Por ejemplo, en Señales. Sí, gran película. Que tiene que ver con mis ovnis, pero también, yo sé por qué lo dices, Lorenzo, por la peli que citaba antes, Los Protegidos. Sí. Yo diría que me gusta el tipo de películas, me gusta la tónica de sus historias. No sé si me entusiasma todas las resoluciones, te quiero decir, cómo luego pasa el tema que plantea la película, claro. ¿No? Hay películas buenas y otras que pasan sin pena ni gloria. Yo estoy un poquito como Laura. Hay películas de él que me han gustado mucho y otras que no tanto. Recordemos, para el que no lo sitúe, pues eso, director de Señales, El Protegido, Múltiple, El Sexto Sentido, obviamente, claro, que no lo podíamos dejar pasar. Muertos, claro.
Y para el tema que va hoy, un pequeño apunte, porque claro, yo ya voy a darle el toque escéptico y así provoco un poquito desde el principio. La posibilidad que se plantea en la película, El Protegido, ya no nos curamos de spoilers porque tiene 20 y tantos años. La posibilidad que se plantea en la película, que al principio iba jugando precisamente con la posibilidad de que sea un señor, en este caso Bruce Willis como protagonista, una especie de tocado por la suerte que sobrevive a accidentes de todo tipo y que tiene una protección casi sobrehumana, al final se revela que va más por la línea de la ciencia ficción superheroica que por la fortuna suerte. Bueno, pues vamos a ver hoy con el tema de los gafes o no gafes, si pueden sobrevivir precisamente por haber sido tocados de alguna gracia misteriosa o por pura estadística en algunos casos. Si os parece, antes de seguir, ya que estáis citando a Shia LaMan, venga, que alguien lo haga, que es que esto es una estupidez, pero me hace mucha gracia. Shia LaMan. Yo le decía... nadie dice ding dong. Es una estupidez, pero sí, en mi época era muy habitual eso. Bueno, pues en fin. No lo había oído nunca. Joder, madre mía. Debe de ser que es que yo me he criado en mitad de la selva, donde mucha gente, por cierto, muchos protegidos de estos han acabado, como vais a poder escuchar un poquito más adelante. Pero ahora, si os parece, como estamos citando a la película, ¿no?, que yo creo que es el referente de este tema, los protegidos, si os parece, primero, escuchad. Hola. Está en la sala de urgencias del Hospital de Filadelfia. ¿Por qué me está mirando así? Hay dos razones por las que le miro así. Una, porque será el único superviviente del descarrilamiento. Y dos, porque no tiene ni un solo rasguño. Quería preguntarte algo. Te va a sonar raro, pero quiero que lo pienses un instante. ¿Recuerdas que haya estado enfermo? No me acuerdo. ¿Y no te parece algo raro no recordar un catarro, una fiebre o una faringitis? Acabamos de escuchar el tráiler de esta fantástica película que, como ha dicho Laura hace unos minutos, está protagonizada por uno de los actores fetiche de Shia LaMan. No voy a volver a hacer la estupidez. Es el gran Bruce Willis. Y lo que plantea es que haya gente que parece estar protegida por, bueno, pues vaya usted a saber qué, que hace que se conviertan en auténticos... cosas raras, ¿no? Rara avis, porque cuando se producen terribles catástrofes, lo normal es que la gente pues se acabe muriendo, ¿no? Y ellos son los únicos que sobreviven. ¿Casualidad? Bueno, pues yo lanzo la pregunta a los tres. ¿Qué pensáis? Porque como veremos, las cifras y los casos hay que decir que son contundentes. Bueno, yo creo que hay un mix de cosas, ¿no? Decir que realmente están tocados por los ángeles o que una mano misteriosa les ha salvado, pues no sé si es la explicación más científica, aunque es la primera que te viene a la cabeza. Yo creo que puede haber un mix, puede ser desde que no es su momento hasta que evidentemente tengan una suerte tremenda y estén en el lugar preciso o en la forma precisa para salvar la vida, y también creo que bueno, que sí que es posible que tengan esa suerte divina o a saber cómo llamarla. Mirad, yo soy de los que no creo en las casualidades y si os pongo el ejemplo de un profesor croata, Frank Šelak, que es un hombre que ha desafiado a la muerte en 7 ocasiones. Joder. Yo diría que es el gafe perfecto. Y digo gafe porque el gafe es el que reparte la mala suerte alrededor, pero sin embargo él se salva. Ya. Os pongo en antecedente. Este Frank Šelak era un profesor de instituto que tiene que ir a Zagreb y resulta que se monta en el avión con otras 28 personas, un avión chiquitito, y en un momento determinado se incendia el motor, hay una descompresión en cabina, se abre la puerta del avión en pleno descenso vertiginoso, Šelak sale despedido a través de la puerta y con tan buena fortuna que cae sobre un pajar y salva la vida, mientras el resto muere. Esto le vuelve a suceder al año siguiente, no en avión, porque dice, hombre, una y no más, decide ir a la reunión anual en tren, el tren descarrila, se caen los vagones al agua, mortificando todavía más la tasa de letalidad del accidente, y el único superviviente de su vagón es Šelak. Al año siguiente, casi como los dibujos animados, porque él se va en coche, dice ya no más aviones, no más trenes, se va en coche y sufre un accidente frontal contra un camión. Él sale despedido de la carretera y vuelve a salvar la vida porque se queda el coche en unas ramas de un árbol. Y para colmo,
consigue que le toca la lotería, 4 millones de euros en Croacia. Los titulares, os podéis imaginar, el hombre más rico del mundo, o sea, el hombre con mayor fortuna del mundo se hace millonario gracias a la lotería. Y concita precisamente eso. Es el protegido y además el que reparte la mala suerte a su alrededor. Bueno, yo creo que llegados a este punto, permitidme un segundo. ¿Hay algún señor llamado Shellac en este avión? No parece que nadie se mueva. ¿Te ibas a tirar en paracaídas, Loren? Bueno, es que realmente, o sea, cuando ves estas historias de este tipo de personajes que son gafes, piensas, ostras, es que da ganas de repasar en la lista del pasaje cuando montas en un sitio. Es que, jolines, como para no pensarlo. Tú, Jesús, venga, cuéntanos, casualidad... ¿Qué piensas? Bueno, a mí reconozco que los casos... Hoy vamos a dar una de cal y una de arena. Cualquiera de los casos como que yo siempre creo que vamos a mostrar son impactantes de por sí, porque algunos son realmente extremos. Y bueno, cuando nos encontramos superviviente único, a pesar de que se puedan repetir esta clase de historias o de patrones en otras grandes historias de supervivencia, reconozco que es cuanto mínimo llamativo, digamos. Sin embargo, ya en los casos en los que la supervivencia es insistente, como el que nos acaba de contar Josep, claro, donde no solo en una, en dos, en tres, sino hasta en 5, 6 y 7 ocasiones de situaciones muy extremas, el protagonista, el afortunado, porque la verdad es que otra cosa no se le puede decir, acaba sobreviviendo de formas inauditas, lo cierto es que ya te deja un poquito la paranoia de si ese señor tendrá algún tipo de, quién sabe, ¿no? Algún tipo de amuleto casi espiritual que le protege. De todos modos, insisto, ¿no? Hoy vamos a ver historias tremendas, yo creo que las que vamos a contar nos iremos sorprendiendo. Y bueno, nos hablan precisamente de los límites en un momento dado a los que puede llevar el propio cuerpo humano a la hora de sobrevivir, y también a la posibilidad de que, bueno, se produzca algún tipo de efecto, algún tipo de manifestación que en un momento dado puede llevarnos, insisto, en situaciones límite a salvar la vida. Claro, además y encima, aparte de salvarte la vida 200 veces, resulta que luego te tocan 4 kilos, es que, jolín. Ojo, es que porque un día señor... podríamos hablar precisamente de la maldición de la lotería, porque muchas veces, y hay estadísticas que lo demuestran, cuando alguien gana un gran premio, es decir, una cifra significativa en los premios de lotería, parece que hay una tendencia a la ruina. Sí, ¿no? No solo por gestionar mal... Y a Shellac le pasó, Mira, ¿ves? Quedó arruinado en solo un año. Ya no solo por esa tendencia a no gestionar bien el dinero, sino que parece que muchas veces ese enorme golpe de fuerte viene compensado o descompensado precisamente por una racha de malas oportunidades y malas decisiones. Vida más extrema, la del señor Shellac. Laura, has comentado hace unos minutos que me ha llamado la atención, porque muchas veces cuando se producen este tipo de casos, que evidentemente no son habituales, por eso no son ordinarios, podemos decir que son extraordinarios, hay que decir que mucha gente, según sus creencias, piensa en lo que tú has comentado antes, ¿no? En esos ángeles de la guarda, en esos ángeles protectores. Vete a saber si realmente hay una entidad detrás, a saber lo que es, ¿no? Pero si fuese así, jolines, la verdad es que son unos ángeles de la guarda un poquitín... A ver qué palabra se me viene por la cabeza. Pues sí, venga, vamos a decirlo así, ya estamos a estas horas. Son un poquitín cabrones porque son selectivos, es decir, eligen a uno y el resto, si son 240 o 170 o lo que sea, pues al hoyo. No sé, es un poco... Yo creo que nos equivocamos injusto, ¿no? En la pregunta, en el enfoque. Es decir, si en vez de preguntarte por qué salvan a uno, te preguntaras cuál es el motivo por el cual le salvan, quizás la respuesta sería distinta, ¿no? No pensarías que son cabrones, sino que igual realmente tienen que salvar a esa persona porque o bien no es su momento, porque tiene pendiente una tarea lo suficientemente relevante y importante como para no irse en ese momento. Quizás el enfoque es ese, ¿no? Y si lo planteas así, quizás no es tanto un tema de lo que decíamos, de que sean, entre comillas, malos ángeles, sino que hacen lo que tienen que hacer, que es su labor. Aquello de los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Pues sí, más o menos. Sería eso. ¿Cuál es el propósito? Si es que existe Dios, ¿cuál es el propósito individual de cada uno de nosotros? Solamente Dios lo sabe, y por lo tanto los ángeles lo que harían, insisto, no estoy dándole validez a la teoría, simplemente elucubrando. Es decir, ahora imagínate, traslademos esto a un personaje famoso. O sea, imagínate que, yo que sé, que Juan Sebastián Bach, que Shakespeare, que cualquiera de estos personajes antes de la fecha de escribir o de realizar su obra maestra, en un accidente están a punto de morir. Pues posiblemente, si no es su momento y además su misión es escribir esa gran obra, algo trascendente para la humanidad,
pues si se van antes, jodida la hemos, ¿no? Entonces, bueno, quizás si lo vemos desde esa óptica, cambia un poco el mensaje. Es decir, son personas que no han terminado su trayectoria o aquello para lo que han venido. Vamos, si os parece, a comentar algún caso, porque creo que ilustrará mucho más la propuesta de programa que estamos improvisando, pero la verdad es que está quedando bastante bien y que hacemos hoy aquí montados en este avión contando cosas que, en fin, yo no sé si son precisamente o vienen a cuento, pero... Yo ya he visto a dos marcharse. Como este equipo es muy valiente, bueno, pues en fin. No, claro, todo será que venga el piloto y nos diga que hagamos el favor de callarnos, que estamos asustando al pasaje. Bueno, no speak English, ya sabes, o sea, esto ha sido fácil. En fin, Laura, lo que te decía, ¿qué le ocurrió a la señora Annette Herskens, que no sé si lo pronuncio bien, en el año 1992? Porque la historia de esta mujer tiene tela, ¿eh? Bueno, mira, esta mujer, cuyo nombre prefiero no pronunciar, ya lo has dicho tú, con lo cual me libro. Más o menos. Ella nace en Venezuela, sin embargo, ella viene de una familia holandesa y se cría, de hecho, en los Países Bajos, y ahí estudia Derecho. Es una mujer que además llegó a ser muy relevante en el mundo, y sí, es muy relevante en el mundo de la banca, donde empezó a trabajar a muy temprana edad. Y de hecho, después del accidente que ahora relataremos, continúa en el mundo de la banca, en un banco además bastante reconocido como alta directiva. O sea, no estamos hablando precisamente ni de una inculta, estamos hablando de una persona relevante. Además, lo que le pasó, le pasó. Pues es decir, que es que da igual la cultura de uno de otro, es que le pasó. Pero bueno, que quiere decir que su testimonio además es un testimonio de una persona con la cabeza bien amueblada. Bueno, el caso es que en 1992 esta mujer se va a un viaje de ocio con su pareja, con el que era su prometido en aquel momento, una escapada romántica. Hablamos de una escapada en Vietnam, y estando allí se les ocurre coger pues un avión pequeñito, la verdad, un avión muy viejo además, que transportaba máximo unas 30 personas, que va precisamente de la ciudad de Ho Chi Minh hasta Nha Trang. El caso es que mía, qué raro que Josep no haya hecho ninguna coña de la suya con esos nombres. Bueno, sí, los nombres se las tengo. Que lo de Ho Chi Minh... Vale, Josep, frena. Ese chiste fácil. Frena. Bueno, el caso es que cuando están a punto de subirse, ella le manifiesta a su pareja que no lo ve claro, que incluso le da miedo que ese aparato que está destartalado completamente, que es viejo, tan pequeño, ella no lo ve claro, pero bueno, se montan. En cualquier caso, el entusiasmo de él puede a los miedos de ella. Y la única diferencia con el resto del pasaje es que ella nota que el cinturón de seguridad le va demasiado ajustado, no le es cómodo, y lo deja abierto. ¿Qué ocurre? Que al cabo de poco rato de vuelo, el avión desgraciadamente se estrella contra la cima de una montaña, rodeada nada más nada menos que de la jungla vietnamita. Cuando ella despierta, todo el pasaje está muerto, incluido su compañero de viaje, su pareja, ¿no? Y ella se encuentra con numerosas heridas, con la incapacidad para moverse, y lo único que se le ocurre es tener la cabeza fría, apartarse del lugar del siniestro arrastrándose y coger el material que hay dentro de las alas, que lleva como papel, digamos, de plata, que le permite hacer como cuencos que coloca sobre una de las alas para recopilar agua si es que llueve. Eso y la cabeza fría que tuvo y su voluntad la hicieron sobrevivir durante, bastantes días, la verdad, hasta que alguien, por casualidad, pasó por la zona y descubrió que todavía había alguien con vida. Josep, hay que decir que esto de los accidentes de avión no es que sea habitual, pero sí que ha pasado más veces, ¿no? Únicos supervivientes a una tragedia que no son capaces de explicar por qué ellos y no los 200 y pico que les acompañaban. Pues sí, y además en los últimos años las personas que se han convertido en únicos supervivientes de una tragedia aérea, pongamos por el caso, se pueden contar con 10 dedos. Y hay algunos casos... No todo el mundo tiene 10 dedos, que lo sepas. Bueno, no todo el mundo, es verdad. No todo el mundo. No, pero no porque se los hayan cortado, es que hay, en fin, ya hablaremos de este tema un día. Venga, perdón. Sí, la polidactilia. Exactamente. Eso es. Bueno, el caso es que hay algunos de estos sucesos que a mí me resultan sorprendentes. Yo cito en mi libro Coincidencias Imposibles el suceso vivido por Vesna Vulovic, que es una mujer que trabajaba como azafata de vuelo, de un vuelo que regresaba de Estocolmo hasta Croacia, y en un momento determinado del vuelo, cuando ya estaban en la altura máxima, es decir, los 33.000 pies, los 10 kilómetros de altitud,
pues los radares de Alemania pierden su control, no lo ven en la pantalla y temen lo peor. Efectivamente, se ha producido un accidente aéreo. Para ser más concretos, las autoridades hablaron que posiblemente se trató de un atentado dentro de un avión, de una bomba que estalló estando precisamente a esos 10.000 pies y os podéis imaginar, en un amplio radio habían desde restos humanos hasta piezas del avión, maletas, en fin, todo lo que puede contener un avión como el que ahora mismo nos está transportando. ¿Qué cuerpo me estás poniendo encima? Dice el tío. Pues fíjate. Como el que nos está transportando. Bueno, que siga. ¿Tú dirías que alguien podría sobrevivir en tales circunstancias, caer desde 10 kilómetros de distancia? Bueno, es lo más parecido a un milagro, si es así, ¿no? Pues efectivamente. Vesna Vulović, esta azafata que no tenía que estar en ese vuelo, porque además se lo había cambiado a una amiga porque ella no había estado en Estocolmo, pues fue la única superviviente de este incidente. Y os podéis imaginar, cuando la encuentran, tenía todos los huesos rotos del cuerpo, todos, con una conmoción cerebral absoluta que le impidió recordar cómo pudo salvarse, si es que hay alguna forma de salvarse cayendo a 10 kilómetros de altitud, que por cierto está como récord Guinness de lanzamiento sin paracaídas y sobrevivir. Yo creo que vaya récord más raro, nadie intente emular, por eso lo digo, no creo que nadie trate de emular la gesta, ¿no? Pero Vesna Vulović, cuando se recuperó perfectamente de todas sus heridas, se transformó en una celebridad e incluso llegó a ser diputada en el Parlamento gracias a la popularidad que había adquirido. Una diputada de altura, ¿no? Bueno, nunca mejor dicho. Broma, pues. Pero claro, todas estas dos cosas nos hacen pensar en si realmente hay una especie de predestinación, porque se han intentado analizar las causas que hacen que una persona pueda tener mayor probabilidad de salvación en un accidente aéreo. Quién sabe si estando en la cola o estando en la parte media del avión o tal vez en cerca de la cabina. Bueno, no hay nada que indique que una posición en el avión es más segura que otra, porque los accidentes pueden ser muy variados, ¿no? Y pueden producirse por muchas circunstancias. En el caso de Vulović, además, se daba el agravante de que había explotado una bomba a bordo. Pero lo que sí parece es que todos los que se salvan parecen después tener una especie de epifanía, ¿no? De sensación de que han sido tocados por la divinidad con algún oscuro propósito que tal vez tengan que descubrir. Y es el caso, por ejemplo, de Juliane Koppe, una mujer que además ha dado lugar a 2 películas y que recuerda mucho al argumento de la película de la serie Perdidos, que el 24 de diciembre de 1971 viajaba en un avión con otros 93 pasajeros, se desintegró en el aire, murieron todos, y esta mujer, que entonces tenía 17 años, salió despedida de su asiento a caer en las ramas de los árboles del Amazonas. Jolín. Estos amortiguaron la caída y cuando despertó después de varias horas inconsciente, estaba en tierra, sentada sobre su butaca y en mitad de la selva. Durante días y días fue caminando y encontrando los restos de los fallecidos, restos del avión y de las maletas y, en fin, de todas las piezas que constituían precisamente ese accidente. Finalmente fue encontrada por unos campesinos que la pusieron a salvo. Jesús, ya que estamos hablando de volar y ya que ha salido el concepto de ángel de la guarda, que bueno, pues ya son varias las ocasiones que ha sobrevolado nuestro programa, pero creo que merece la pena vincular, aunque sea lejanamente, ¿no?, este tema que estamos desarrollando hoy con este asunto, porque hay historias de supervivencia de niñas, hay que decir, no de chicas, de niñas muy, muy pequeñas que desaparecen en situaciones complicadas, en entornos más bien extremos, incluso para la gente adulta, y que cuando nadie las da por vivas, de golpe y porrazo aparecen, y además no solo eso, es que aseguran que han estado en compañía de alguien muy particular, ¿no? Pues sí, esto nos puede servir un poco de adelanto de ese fenómeno
que algunos han venido en denominar el efecto tercer hombre, el efecto ángel. En definitiva, la posibilidad de que en situaciones límite y extremas para cualquier ser humano, sea niña, niño o adulto, de repente se manifieste algún tipo de fuerza, vamos a decir misteriosa, extraña, que en función de la cultura y la zona en la que aparece se puede interpretar de una forma u otra, pero que en definitiva el resumen es que efectivamente esa fuerza, esas entidades acaban protegiendo y dando indicaciones que se resuelven precisamente con salvar la vida, repito, en situaciones difíciles. Quizá los casos más extremos sean precisamente los protagonizados por niñas, porque además si uno repasa la casuística va viendo que efectivamente lo protagonizan niñas muy pequeñas. Casos en nuestro país, en España concretamente, tenemos varios, desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Os sonarán, algunos los hemos comentado por encima, el caso Rojales, en la localidad de Rojales, en Alicante, cuando el sábado 18 de enero de 1896, Encarnación, de apenas 3 años, desaparece de la vista de sus padres después de recibir una visita navideña de otros familiares. Es buscada durante toda la noche, la niña no aparece y al día siguiente aparece en el conocido como Barranco del Búho y además aparece en contraposición a todo lo esperado, aparece en perfectas condiciones físicas y sin ningún rasgo de haber pasado frío en una zona que por las fechas, repetimos, enero, ya hacía fresquito y la frío, zona, sí, desde luego no debían de ser muy apacibles. Ella recordaba muchos años después, bueno, no ella, pero sí su hija, a la que tuvieron oportunidad de entrevistar los investigadores Jesús Callejo y Javier Sierra, que había subido hasta el monte de la Atalaya, que allí se quedó dormida, que se despertó mucho más abajo en esa zona del barranco sin saber muy bien cómo se había desplazado y lo más llamativo, que había estado con una mujer, y no solo con una mujer extraña, sino con un niño pequeñito con el que había estado jugando. Siempre dijo que no había pasado hambre, que esta extraña mujer la tapó durante la noche con un delantal y que le había dicho que no tuviese miedo porque a la mañana siguiente iban a ir a por ella y le iban a encontrar. Claro, en un ambiente muy religioso esto acabó interpretándose como la aparición concretamente de la Virgen del Carmen, pero es que unos cuantos años después, viernes 31 de diciembre de 1943, en el Picazo, en Cuenca, Trinidad Collado Pastor también vive una experiencia muy similar, porque cuando va a comprar el pan muy tempranito, de repente se acerca hasta la tienda, compra el pan y desaparece. Podríamos hablar casi de una teletransportación en base a su testimonio. Ella decía que cuando sintió esa sensación de desaparecer, de irse a otro lugar, era casi de noche, era muy temprano, y que cuando apareció en ese otro sitio era completamente de día. Era como si todo se iluminara con la luz del día, le decía esa supuesta manifestación que de algún modo le salvó la vida. La niña permanece en el sitio donde reaparece después de su extraña desaparición, pasa allí la noche, también en una zona bastante desapacible, y a la mañana siguiente, en el lugar donde se había resguardado, una pequeña chocita que había encontrado, escucha una voz de esa manifestación que también acabaría interpretando y describiendo como la Virgen, en este caso como la Virgen del Rosario. Le dijo: "Ay sol, vete al sol que va a pasar alguien". Efectivamente, ella sale de su cueva, de ese sitio donde se había resguardado, y inmediatamente un vecino, un señor, pasa por la zona, la encuentra y da de nuevo la voz de alarma de que la niña desaparecida había sido encontrada. La describiría en su momento, porque dice que era muy pequeñita y no lo recordaba bien, como una dama que vestía con un vestido azul y muy grande. Estas dos apariciones, mejor dicho, estas dos salvaciones milagrosas son de una noche, quizá uno de los casos más impactantes que tenemos en España. Lo comentamos muy por encima porque ya lo hemos desarrollado en algún que otro programa. Es precisamente el protagonizado por Antonia Tamayo Beteta, de 4 años de edad. Efectivamente, el sábado 29 de diciembre del año 1979, concretamente en Arroyo Suyajal, muy cerquita de Yeste, en la provincia de Albacete, donde se extravía precisamente en las zonas montañosas de la zona, aledañas a su localidad. Estamos en diciembre, lo decíamos, finales del año 79, comienzos del año 80, unas temperaturas bastante desapacibles. De hecho, allí hace frío, ¿eh? Sí, hace frío. De hecho, esas noches se registraron unas temperaturas por debajo de los 0 grados. Y digo esas noches porque Antoñita Tamayo estuvo desaparecida más tiempo que sus predecesoras, estuvo hasta 3 días, fue localizada, fue encontrada en los primeros días de enero del año 1979. Fue encontrada hacia las 2:30 del mediodía del 1 de enero de 1980
y como en el resto de casos es encontrada en perfecta forma física, sin ningún tipo de rasguño, sin ningún tipo de rasgo que haga pensar que esa niña ha estado perdida sola en una zona como son los montes cercanos a Ayeste con las temperaturas. En su día, de nuevo, la sorpresa, porque ella siempre dijo que una señora muy guapa, muy rubia y que llevaba un manto venía todas las noches y me daba de beber, me tapaba con su manto y me daba, decía Antonia Tamayo, mucho calor. La señora me cuidaba por las noches y no se separaba de mi lado. Al igual que con el resto de niñas, fue identificada como la aparición de la Virgen, pero como decía al principio y podemos ir desarrollando en los próximos minutos, Virgen por interpretación cultural y religiosa, pero nos encontramos esta clase de historias muchos siglos más atrás y nos las seguimos encontrando a partir de aquella fecha. Hasta entonces se pensaban que era pura y mera leyenda geográfica de determinados santos, y con estos casos parece que se va metiendo de alguna forma más en la realidad. Bueno, pues con esta historia... Madre mía, qué turbulencia, ¿no? De repente. En fin, con esta historia cargada de esperanza, ¿no? Sea virgen, sea santo, sea extraterrestre, sea lo que sea, lo cierto es que lo bueno es que las niñas acabaron sobreviviendo en circunstancias extremas. Pues eso, ¿no? Que con esta historia os dejamos en compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible, hoy dentro de un avión, pues volando hacia un lugar del que os vamos a hablar la semana que viene. Que volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible, hoy es un programa de altura, porque estamos volando camino del norte de Escocia, de las Islas Hébridas, que es un lugar fantástico del que os vamos a hablar la semana que viene. Pero ahora, a lo que estamos, ¿no? Yo sé que no es el mejor lugar, pero aquí estos tres se han empeñado y estamos hablando de protegidos. Personas que en un momento determinado han sufrido no uno ni dos, sino en ocasiones incluso hasta varios accidentes y han sido los únicos que han sobrevivido. Y Laura, otro de esos casos que además nos tocan relativamente cerca porque su protagonista es un buen amigo del programa, el presentador, documentalista y productor Miguel Ángel Tobías. Bueno, pues hay que decir que su relato está recogido en el libro Renacer en los Andes, en cuya sinopsis, si me dejáis, porque tengo aquí el libro, podemos leer lo siguiente. Miguel Ángel Tobías es un hombre al que siempre le han apasionado el riesgo y la aventura. Ha participado en rallies por África, recorrido desiertos en moto y navegado por ríos peligrosos. Se ha adentrado en la espeleología, ha practicado la caída libre, también tiene el curso de acrobacia aérea de vuelo sin motor y es piloto de aviones. Bueno, pues por su trabajo como productor y director de documentales sociales recorre el mundo en zonas de guerra, de catástrofes, de pobreza, es decir, es un hombre valiente, un hombre que está acostumbrado a vivir situaciones más o menos extremas hasta el día en el que algo le ocurrió y tuvo que pedir ayuda y alguien parece ser que se la dio, en fin. Para saber quién le prestó esa ayuda vital, vamos a decirlo así, Laura, te has puesto en contacto con él y lo has entrevistado, ¿qué es lo que te ha dicho? Efectivamente, bueno, si te parece, pues vamos a hablar con él y yo creo que nada mejor que escuchar al protagonista. O sea, que te has traído la entrevista grabada en el teléfono, ¿no? Por lo que veo. Pues sí, mira, le llamé y si te parece vamos a escuchar la entrevista porque además yo creo que aporta mucho al tema que estamos hoy tratando. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí hablando de los protegidos, de gente que en situaciones límites salva la vida y tú eres uno de ellos. Si te parece, te voy a hacer unas cuantas preguntas porque tu experiencia la verdad es que no deja indiferente a nadie. En tu libro Renacer en los Andes cuentas cómo en cuestión de horas una aventura con amigos y un guía local en los Andes se convierte en lo que pudo ser tu último día. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Bueno, pues yo me marché efectivamente con dos amigos míos a un viaje de aventura en Perú que arrancó en el Camino Inca, después estuvimos varios días descendiendo el río Apurimac, es un río de nivel clase 5 para los que hacen rafting, bastante peligroso, y cuando ya terminó esta aventura llegamos a Arequipa con la sana intención de hacer turismo y descansar un par de días, pero al bajar del avión uno de ellos miró hacia atrás y se veía detrás del avión, se veía el pico enorme, gigante que se elevaba detrás de nosotros del Nevado Chachani, y entonces el otro de mis amigos, Carlos, dijo, oye, ¿por qué no subimos, no? Y yo recuerdo, yo que soy un hombre del mundo de la aventura y que me encanta improvisar y hacer muchas cosas, sentí un escalofrío, sentí una cosa por dentro rara, una sensación de miedo que yo habitualmente no tengo.
pero me callé. No dije nada porque dije, bueno, según vamos al hotel, pues esto ya se olvidarán, soltamos las mochilas, nos iremos a comer y ya está, ¿no? Pero lo cierto es que de camino al hotel seguían hablando del asunto y cuando llegamos al hotel soltamos las mochilas y dijeron, oye, ¿por qué no vamos al pueblo y vamos a ver alguna de las tiendas de montaña a ver si algún guía se atreve a subirnos? Y yo seguí callado. Y entonces es verdad que llegamos allí. En principio no quería nadie subirnos porque no teníamos ni la preparación, ni el tiempo, ni la aclimatación, ni el vestuario para hacerlo. Pero encontramos a alguien que nos dijo que sí y al día siguiente pues nos fuimos para allá, ¿no? Después de que el coche en el que íbamos nos deja en la falda de la montaña, pues salimos a caminar y después de estar caminando durante algunas horas, pues el guía dijo, oye, aquí paramos, vamos a poner el campo base y la idea era a las 4 de la madrugada salir a intentar hacer cumbre y bajar a toda velocidad porque por la falta de aclimatación no podíamos estar sin oxígeno mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde se empezó a desencadenar todo el lío. Yo a las 7 de la tarde, con muchísimo frío ya, era de noche hace una hora, empecé con una taquicardia muy fuerte que pensaba que se iba a ir eliminando también con el paso de los minutos, pero una hora después la taquicardia seguía y yo por conocimiento científico sabía que me tenía que ir de allí, que tenía que intentar bajar esa montaña porque si no el corazón se me iba a parar y no iba a volver a arrancar. Así que pues ahí comenzó esa locura de abandonar el campo base en solitario, intentar descender. ¿Por qué en solitario? Porque eso siempre me llama la atención. Porque la realidad es que mis otros dos amigos estaban tirados en la tienda, habían vomitado con dolor de cabeza enorme, no se podían mover y el guía se vio en una tesitura terrible, que es decir, ¿qué hago? Me voy con Miguel Ángel para intentar que no esté solo y que no se pierda y estos dos se quedan ahí en medio de la nada, o se va Miguel Ángel y yo me quedo con ellos. El caso es que no le di la opción porque yo muy bien conocía que hay una ley no escrita en alta montaña y es que cada uno toma sus propias decisiones. Entonces yo dije que me iba y me marché de allí sabiendo, honestamente, sabiendo que por supuesto es imposible descender una montaña de noche, sabía que me iba a perder y sabía que me iba a una muerte segura. Lo que pasa es que el instinto de supervivencia te dice, vete de aquí, ahora ya pensarás luego qué hacer para no morir, porque si me quedaba en ese momento ahí, pues era cuestión de minutos que yo muriese, ¿no? Que el corazón se me parase. Así que me marché y efectivamente pues caminé en la oscuridad hasta las 10 de la noche, 2 horas, y cuando ya el cuerpo los músculos ya no me respondían porque estaba congelado, pues me acurruqué en unas rocas y dije, bueno, pues aquí tengo que quedarme y tengo que intentar pasar la noche. Y en ese momento que supongo que empiezas a pensar realmente que la muerte está muy cerca y que tienes un riesgo real de morir y que puede ser tu final, teóricamente cuentas que te encomiendas, no sé si a Dios o a alguien superior. Explícanos qué ocurre. Bueno, ahí es en ese momento todavía no sucede esto. Yo, quien no ha sentido el frío es muy difícil que entiendan lo que es. En realidad es como si nos introdujesen por las venas y las arterias gas a una temperatura muy baja. La sensación por dentro del cuerpo es una cosa horrorosa. No puedes respirar, sientes como si cada vez que tomas aire y entra aire por la garganta fueran cuchillas de afeitar las que te entran. Y ahí la lucha fue, porque claro, el frío te lleva a querer dormirte, lo que llaman la muerte dulce, ¿no? Es decir, te duermes y se acaba el sufrimiento, ¿no? Entonces yo pensé en un ejercicio para intentar estar distraído e intentar no dormir, pero lógicamente pues en toda esa situación pues probablemente no fui capaz y me quedé dormido, ¿no? Y una de las veces, o sea, en ese momento que me quedo dormido, yo noto una mano que me toca el cuello y al tocarme el cuello evidentemente me despierto sobresaltado y lo que me doy cuenta es de que me he quedado dormido, pero efectivamente una mano, que noto los 5 dedos, me ha tocado el cuello, ¿no? Esto me vuelve a suceder horas más tarde, yo vuelvo otra vez a quedarme dormido, la misma mano me vuelve a tocar el cuello en el mismo sitio, me despierto y ahí ya estaba tan cerca de la muerte, ya no sentía dolor, ya no sufría, ya no nada, que hubo un instante donde pensé, Miguel Ángel, no hagas caso a la mano, no, quédate así, sigue durmiendo y ya se acabó, ¿no? Pero me apareció el rostro de mi madre, se me apareció el rostro de mi madre en la cabeza, es decir, como si fuera una foto. Mi madre está viva,
gracias a Dios, quiero decir, o sea, pero me aparece la cara de mi madre y fue como un despertar a la vida, me incorporé un poco sobresaltado y dije, no te puedes morir, y así conseguí pasar esa primera noche, ¿no? Pero esa primera noche luego me han explicado que a esa temperatura, a esa altitud, pues debía haber vivido 1 hora, sobreviví 7 horas y media, y por la mañana cuando me levanto, cuando hay luz, la luz significaba calor, y cuando me incorporo, pues estoy muy contento, lógicamente, porque he sobrevivido, pero me doy cuenta de que una segunda noche ya no voy a volver a sobrevivir, sé que no me van a venir a buscar, porque hacia dónde me buscan, y por lo tanto sé que cuando vuelva a caer la noche y vuelva a caer la temperatura, de 30 sobre 0 a 10, 15 bajo 0, pues no hay opción de salir vivo, y es ahí cuando yo, sinceramente, entré en una conversación directa con Dios, donde pedí ayuda, dije, Dios mío, ayúdame. Empecé a pedir una serie de cosas en ese camino, y esas cosas, 5 cosas que pedí, fueron sucediendo una detrás de la otra, y yo iba caminando, ¿no? O sea, una de las decisiones fue caminar en línea recta, y yo iba caminando, las horas iban pasando sabiendo en cualquier caso que iba hacia la muerte, que esa noche no iba a sobrevivir, pero con un sentimiento extraño interno, porque yo iba pidiendo cosas que iban sucediendo, ¿no? Entonces y que luego, cuando pasó toda la historia y salí vivo de allí, comprendí el sentido de que si no hubieran ido sucediendo una detrás de otra, pues evidentemente hubiera muerto, ¿no? Claro, esa es mi pregunta también, o sea, ¿qué conclusión vital sacaste de esa experiencia? O sea, ¿qué es lo que te queda como mensaje quizás después de lo que te ocurrió? Bueno, una de las cosas, ¿no? Es decir, realmente la última cosa que yo pido, cuando ya quedaba 1 hora y media para que oscureciese, yo ya me había aceptado mi muerte del todo, pero en ese diálogo que yo seguía manteniendo, pues dije, ¿no? Lo que pedí es, mira, si ya has decidido que este es mi último día y este va a ser mi último día, pues ya no tengo nada más que pedir, pero si no, te pido, por el sentimiento de soledad abrumadora que yo sentía, que me envíes a alguien. Y de repente pues apareció en medio de la montaña un señor con pinta de peruano, un señor mayor, que apareció en una moto en medio de la nada, en medio de las montañas, en medio de ningún camino, o sea, apareció en medio de... Este hombre me llevó hasta lo que luego supe que era el único punto en 360 grados al que yo había decidido caminar en línea recta, que era un almacén, que estaban llegando camiones a ese almacén porque iban a construir una carretera, y era el único punto, digamos, que a mí me sacaba de allí, que me sacaba con vida, ¿no? Aquel hombre me llevó hasta allí en esa moto, de allí me despedí de él, vi cómo se marchaba por medio también otra vez de ninguna parte, cómo se perdía en medio de esas montañas, y yo salgo vivo, ¿no? Entonces saco 2 conclusiones muy fuertes, evidentemente muchas lecciones aprendidas, pero 2 muy importantes que ya he mantenido y de las que hablo permanentemente a todo el que puedo. La primera, no rendirse. Si yo me hubiera rendido en cualquiera de las fases de aquel día y me hubiera quedado sentado esperando la muerte, que era una cosa factible, porque si imagínate que estás en un desierto, ¿qué más te da morirte en este punto del desierto que 3 kilómetros más allá, cuando el desierto tiene 200 kilómetros? Entonces te da igual, ¿no? Pero yo decidí caminar, decidí no rendirme, decidí caminar a pesar de que llegase la noche hasta caer muerto. Y la segunda lección que aprendí gigante es que tenemos que tener esperanza. Y siempre digo, ¿no? La magia de la esperanza está en que con una sola vez en tu vida que se manifieste, ya sabes que la esperanza existe. Por lo tanto, una vez que sabemos que existe, uno tiene que pensar, a pesar de que las cosas estén muy mal, ¿por qué no va a manifestarse esa esperanza una segunda vez, una tercera, una cuarta? Por lo tanto, digo, por muy mal que esté todo, jamás hay que perder la esperanza, y eso es lo que nos da la fuerza para no rendirnos. Y estas son, digamos, las 2 grandes lecciones. Iba a decir, para mí hay una última pregunta quizás clave, ¿no? Que es si realmente crees que existe gente elegida, o qué explicación le das a estos casos como el tuyo. Me da igual si es un accidente o si es una persona que sobrevive a una situación límite, que de repente parecen tocados por una mano divina y sobreviven a lo imposible, ¿no? Es durísimo, esa pregunta es durísima para mí. Cuando yo escribía el libro, era consciente de que el libro lo iban a leer
entre las personas que lo iban a leer, pues lo iban a leer personas que han perdido a otros familiares en situaciones de accidentes o similares a la mía, personas que están con enfermedades terminales que están pidiendo un milagro, es decir, sus familiares. Entonces yo digo, ¿no? Yo digo al final del libro, digo, yo no sé, no puedo saber evidentemente por qué yo salí vivo de aquella situación. Fijaros que una semana después un chico murió en el mismo sitio en parecidas circunstancias. Por lo tanto, esa pregunta es muy válida, ¿no? De por qué yo sí y ese otro chico no. Entonces, como no hay respuesta, para mí no hay respuesta, yo lo que siempre digo es que lo único que puedo hacer es ser consecuente y honrar esa segunda oportunidad que la vida, Dios, la energía universal, lo que cada uno quiera pensar, me ha dado, ¿no? Que sí sé y qué reflexiones he hecho también con respecto a esto. Yo creo profundamente que todos tenemos una misión en esta vida y creo que nos vamos cuando la misión ha sido completada. Entonces probablemente yo salí vivo de allí, o se decidieron que siguiera con vida, o Dios decidió que siguiera con vida, porque mi misión todavía no había acabado, porque no hay explicación lógica ni racional, Laura y Lorenzo, no hay para que yo saliese vivo de aquella situación. No existe la explicación. Yo debía haber muerto aquel día, ¿no? Pero lo cierto es que, es decir, como vosotros tratáis muchas veces, ¿no? Es decir, esto se está dando todo el tiempo. Es decir, hay muchos más milagros, se producen muchos más milagros de los que creemos. Lo que pasa que los tiempos de los milagros no son los de los seres humanos, de tal manera que cuando pedimos algo, desde que pedimos algo hasta que se cumple, normalmente pasa tiempo suficiente como para que nuestra mente racional justifique por qué se ha dado ese resultado. Pero la realidad es que el milagro estaba concedido en el mismo momento en que lo pedimos. Eso es lo que creo profundamente y que espero que esto que digo también pues sirva también de esperanza y de generar paz, ¿no? En personas que ellos mismos o sus familiares lo estén pasando mal, ¿no? Yo creo que cuando crucemos al otro lado del arco iris, como yo suelo decir, pues tendremos todos los misterios desvelados. Eso espero. Bueno, yo creo que aquí en el Colegio Invisible lo esperamos todos, porque realmente aquí somos un grupo de curiosos, sobre todo, y de que demos respuestas, ¿no? Oye, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros y entrevistarte. Y nada, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto. Aquí sigo de fiel oyente, que me encanta el programa que hacéis. Enhorabuena de todo corazón. Josep, Jesús, Laura, yo creo que todos hemos escuchado muchas veces la historia de Miguel Ángel, que es una historia de supervivencia, en fin, pues al límite, ¿no? Muy, muy al límite, en el que había en la balanza, yo creo que un porcentaje más elevado de quedarse en el sitio que de salir adelante, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, como hemos estado comentando, yo creo que efectivamente la experiencia de Miguel Ángel pone de manifiesto pues tantas otras historias, tantos otros relatos que venimos escuchando desde hace siglos, quizá en otros entornos, quizá en otras circunstancias, pero que, como decíamos hace unos minutos, ponen de manifiesto que algo pasa. No sabemos si a nivel cerebral, en el sentido de que nuestro cerebro sea capaz de crear algún tipo de proyección o algún tipo de agente externo que en un momento dado, en situaciones límite, nos vaya guiando, nos vaya dando autoconsejos para salvarnos. O que esto lo digas tú. No, pero es que en realidad es un fenómeno más que contrastado, insisto. Se le ha puesto diferentes nombres, desde el ámbito más esotérico, si uno quiere, como puede ser pues eso, el de entidades protectoras, o quienes han intentado trabajarlo desde un ámbito más racional y científico. Hay cantidad de alpinistas, de montañistas, de expertos, deportistas en toda clase de deportes límite o extremos, que no tienen ningún tipo de rubor en reconocer que precisamente en situaciones donde todo se daba ya por perdido, donde parecía pues que lo mejor era entregarse casi plácidamente o de forma resignada a que la muerte llegue, y de repente no llega la muerte, sino lo que llega es eso, ¿no? Una especie de energía que a veces se manifiesta a nivel mental, a veces como si la escuchásemos desde fuera, y de repente empieza a guiarnos, a darnos ciertos consejos que nos lleva a la supervivencia. Es el caso de Miguel Ángel, ¿no? De alguna forma, pero de tantos otros compañeros. Hay un factor interesante, se ha conocido, hemos hablado en alguna ocasión, como el factor tercer hombre, sobre todo en el ámbito del montañismo, que hay quien dice que puede ser fruto de la falta de oxígeno en el cerebro a partir de determinadas alturas, del cansancio físico, de las situaciones, efectivamente, de las situaciones extremas,
y que no le dan mayor trascendencia, es decir, bueno, pues esto ha pasado, afortunadamente he salvado la vida y ya está. Y hay quien de repente lo vive de una forma tan vívida, tan directa, como es el caso de Miguel Ángel y otros tantos, que de repente le da quizá una trascendencia mayor, porque desde luego la experiencia es realmente significativa y extraña como por lo menos para tener la tentación, ¿no?, de pensar que algo hay. Josep. Yo paso de la hipoxia, pero sí creo que... No, sí, porque... ¿Cuántos otros no están en la misma circunstancia de falta de oxígeno y sin embargo no se les apareció nadie, ¿no? Por lo tanto, las reglas tienen que ser para todos o no vale para nadie. Y además, si se tratara de eso, es cuestión de no respirar un ratito y ya aparece la Virgen. Bueno, hombre, en un 8000 a lo mejor la cosa cambia. Sí me parece significativo un elemento poco explorado y que podría además encajar no solamente en esto, sino en muchos de los pretendidos fenómenos paranormales, que es el estado alterado de consciencia. Bajo situaciones límite, y no siempre tienen que ser accidentales. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas monjas medievales que se autoinfligían castigos para entrar precisamente en estados alterados de consciencia, o en parapsicólogos como Ted Serious, o parapsíquicos, mejor dicho, como Ted Serious, que necesitaba estar borracho como una cuba para poder llevar a cabo sus demostraciones es una forma divertida de entrar en trance, hay que decirlo. Sí, bueno, de inducir un estado distinto de consciencia en el que tu razón queda ligeramente inhibida y entran en juego otros factores que pueden desarrollar y poner en marcha hormonas de las que todavía desconocemos sus efectos y que podrían explicar perfectamente apariciones endógenas, es decir, no es que encontremos unas huellas físicas en el terreno, sino que estamos viendo, como veía Tobías a su mamá, que estaba viva, es decir, no era una aparición de su espíritu, que realmente la estaba viendo. Y que podrían explicar esos estados alterados de consciencia, junto con la química cerebral, algunos de esos procesos que pusieran en marcha fuerza sobrehumana, voluntad de seguir adelante. No olvidemos, Josep, un breve apunte. Estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que dices, y de hecho creo que abres más el espectro a otras experiencias con el concepto de estados alterados de conciencia, pero que precisamente la hipoxia nos lleva a eso, a un estado alterado de conciencia también, la falta también, pero yo si así te lo compro. De la otra forma, al final nos hemos puesto de acuerdo. que la falta de oxígeno en el cerebro pues causa en general pues todo este tipo de historias, pues no, porque hay casos en los que lamentablemente no es así, ¿no? Y en cambio, pues ya sea a través de las drogas o plantas sagradas, o a través de la meditación, o a través de muchos otros sistemas que se pueden inducir estados alterados de consciencia, como son las condiciones límite, insisto, podrían explicar la experiencia de Tobías, lo cual no le quita ni un gramo de espectacularidad, porque al fin y al cabo el objetivo ¿cuál es? Sobrevivir, y consigue sobreponerse a una situación que en condiciones normales le hubiera llevado a la tumba, y sin embargo hablamos de milagro. Quiero decir, a mí cuando hace ya unos años me contactó para publicar el libro, hubo algo que me dijo que me llamó especialmente la atención, porque él le había pasado esto recientemente, pero había pasado un cierto tiempo, ya 1 año y pico, 2 años, y él me decía, ese tiempo ha sido un tiempo en el que yo he necesitado para procesar lo que me había ocurrido y ser capaz de poner las piezas de nuevo en su lugar. Pero cuando él me contacta me dice algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, es que yo creo que precisamente parte de la razón por la cual estoy hoy vivo es precisamente para contar lo que ocurrió y transmitir un mensaje. Es lo que te decía, un poco la causalidad, ¿no? El quizás el que esta gente que a veces se salva en estas situaciones es por algún motivo, no es gratuito, es por algo. ¿Quién sabe si quizás en su caso ese porqué es precisamente por el perfil que él tiene de persona que se dedica a hacer documentales, televisión y cosas audiovisuales, pues es una buena plataforma para transmitir existe algo aparte de lo que conocéis, ¿no? Aparte de lo que podéis ver. Laura, lo que sí está claro, porque, a ver, tú lo has hecho en la entrevista, lo que se palpa en el entrevistado en este caso es que han pasado muchos años, pero al recordar la experiencia, la emoción, la intensidad es tremenda. Bueno, yo la primera vez que me lo contó llorando.
O sea, yo creo que claro, una situación así, que has estado realmente a punto de morir, que además, has tenido una experiencia realmente tan extraordinaria o tan diferente, o que al menos la has vivido de tal manera, yo creo que eso no se olvida en la vida. Yo creo que hay un antes y un después de una experiencia así, por lógica, vamos. Es una experiencia vital que corta tu vida y que te hace plantearte muchas cosas de vuelta. Bueno, pues con esta reflexión os vamos a dejar unos minutos escuchando una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos. Laura, si te parece, para que nos hagamos a la idea, porque hay que decir que casos de supervivientes aéreos hay bastantes en las últimas décadas, vamos a citar unos cuantos, ¿no? Y además las circunstancias en las que se produjeron los accidentes para que nuestros invisibles vean que, oye, que estamos hablando de datos que son absolutamente reales. Vamos, que esto no se lo inventa nadie. No, fíjate que hay recogidos desde el año 1948 32 casos, que parecen pocos, pero que no lo son, teniendo en cuenta catástrofes donde una persona sobrevive, que es casi un milagro, ¿no? Y como te decía, pues estamos hablando de en total 32 casos en 74 años. Mira, por ejemplo, tenemos un caso que es el caso de Juan Lao. Hablamos del vuelo 502 de Lanza. Este vuelo salía de Perú el 9 de agosto de 1970 y al poco de despegar iba con, entre pasaje y tripulación eran 100 personas, y al poco de despegar se da cuenta de que tiene un problema en el motor y el viaje, aunque iba a Lima, nunca llegó a Lima. Al poco de despegar se estrella y evidentemente el único que sobrevive a este viaje es este señor llamado Juan Lao. En este caso fue un problema de la compañía aérea por falta de mantenimiento. Pero como este caso, y además yo creo que también es curioso, porque yo creo que es una de las cosas que cuando topé con esta lista me llamó la atención, ¿no? Que era decir, oye, quizás hay una compañía aérea que tiene una estadística superior a las demás. Pues no te creas, hay cada vuelo es de su padre y de su madre, hay compañías aéreas de todo tipo, de todos los países, no hay tampoco un patrón, ni nada claro, ni un lugar, ni una... No, me parece un poco como un fruto totalmente del azar, ni tampoco las fechas, si intentas buscar un patrón tampoco lo hay, ¿no? Y como te decía, pues como este vuelo hay muchos más. Tenemos, por ejemplo, pues si quieres otro vuelo, en este caso el vuelo 91 de Cougar Helicopters. En este caso era un vuelo regular de pasajeros operado por un Sikorsky S-92, y en este caso pues tuvo que realizar un amerizaje el 12 de marzo de 2009 en su ruta. Y nuevamente pues en este vuelo muere todo el mundo excepto un señor llamado Robert Derek que sobrevive milagrosamente al vuelo. Y como te digo, como este caso, pues hay 32 más que no vamos a mencionar uno por uno porque no tiene mucho sentido, pero que llama la atención, que además hay un registro de estos casos. Sí, es cierto que en España tuvimos casos de políticos que se montaron en un helicóptero y nada más despegar se pegaron un piñazo. Bueno, fue el propio, entonces ya era presidente, pues Rajoy, ¿no? Presidente del gobierno. Y Esperanza Aguirre también, ¿no? Bueno, y Esperanza Aguirre, recordad que luego sobrevivió al intento de atentado en la India. O sea, cuidado, a lo mejor estamos hablando de una protegida. Son los protegidos del PP. Elegida fue durante muchos años, ¿no? Por lo que se ve. Pero en fin, protegida parece que también estaba. Oye, Josep, una de las situaciones más habituales que se da alrededor de los protegidos es lo que se ha venido en denominar el síndrome del único superviviente. Vamos a ver, ¿qué es esto? Y si tienes ejemplos, pues ya sabes, ¿no? Vete contando. Pues es una condición mental que adquiere el individuo cuando se siente único. Es decir, cree que ha hecho algo mal a la hora de ser el único superviviente de un evento traumático, cuando todos los otros pues han quedado atrás, ¿no? Y si esto implica pues a familiares, se da todavía más, ¿no? O sea, lo que es la culpa. Y aparece como una consecuencia del trastorno por estrés postraumático, que también está relacionado pues con los seres queridos, con hechos duros y que traen a tu memoria pues recuerdos lacerantes. Mira, yo hace unos años, por ejemplo, tuve oportunidad de entrevistar a Fernando Parrado. Por si no lo saben nuestros oyentes, fue uno de los supervivientes de aquel accidente aéreo que tuvo lugar en los Andes en 1972. Creo además que fue un día 13 de octubre de 1972, y que fue considerado un héroe pues porque él, junto con Roberto Canosa, fueron quienes tomaron la decisión, pasados unos días, ya después de comer carne humana, de salir a buscar ayuda, porque nadie les iba a encontrar donde habían
caído. Y él me decía que él contrató el avión, que él organizó el viaje, que él le dijo que trajeran a sus familiares y amigos a ese viaje. Con lo cual te puedes imaginar lo que eso genera sobre el individuo a la hora de ser, él en su caso no fue el único, pero de los pocos elegidos para sobrevivir. Y ese es el síndrome del superviviente, que es una especie de ironía trágica consciente, el bien de haber sobrevivido, y que se transforma en un tormento, quiero decir, cuando en casos muy extremos puede incluso llegar al suicidio. Es decir, que ojo, porque hay que saber pasar el duelo, hay que aceptar, hay que aliviar esa carga que supone ser el único superviviente de una tragedia. Bueno, estamos hablando de supervivientes a accidentes aéreos, que la cosa es como bastante complicada, pero Jesús, si hablamos, ya que estamos en las alturas, de accidentes aéreos vinculados a paracaidistas que han sobrevivido, es que la cosa ya parece, bueno, es que no sé si es un extra de milagro, vamos. Bueno, y los hay. Desde luego, los hay, y las experiencias son brutales. Yo, que nunca he practicado paracaidismo, me apetece, pero no sé yo si con mis defectos de fábrica seré el más propicio. Que lo he hecho, te aseguro que volvería a hacerlo. O sea, me parece una experiencia divertidísima. Ahora, claro, no piensas nunca que te vaya a fallar el paracaídas. Pues a partir de ahora veremos. A partir de ahora veremos. Oye, ya que estamos en un avión, el próximo podría ser tirándonos del avión. Una avioneta, ¿no? Sí. Vamos grabando. Voluntariamente, por favor. Un apunte rápido a lo que comentaba Josep de ese síndrome del último superviviente, porque también lo padeció de alguna forma, creo que fue el 11º excursionista del Paso Diatlov, que justo antes de salir hacia la zona, por un problema de espalda, se tuvo que retirar de la expedición, y durante muchos años siempre su frase era la misma, que ojalá él hubiera sido la víctima número 11 de ese famoso caso. Pero vamos con las historias de paracaidismo extremo. Y vais a ver que las carambolas del destino, si es que lo queremos llamar así, son asombrosas. El primer caso, la primera historia de las muchas que podemos recopilar si uno busca por internet, sería la de Joan Murray, una alta ejecutiva de banca con una necesidad de riesgo y adrenalina que ella misma manifestó, y que por tanto iba buscando esta clase de actividades. Vamos, ¿no? Como Laura. Pues más o menos. Pero yo creo que en esta experiencia en concreto, afortunadamente, no es como Laura, porque ella había estado practicando, sacándose la licencia precisamente para poder lanzarse en paracaídas por su cuenta, para poder hacerlo en solitario, porque durante un número mínimo de sesiones obviamente hay que hacerlo con un instructor que te vaya guiando, ¿no?, en una situación de este tipo. Pues ella había dado como para decirlo de esta forma, unas 30 clases, había conseguido su licencia, y en esa primera experiencia en la que se lanza en solitario desde una avioneta, concretamente a una altura de 4.500 metros, bueno, pues se lanza y de repente ve que el paracaídas principal no funciona. De repente ve que no tenía que haberse lanzado. Efectivamente, no. Como decimos, en esa modalidad en la que el paracaídas como tal no se abre hasta que llega a un límite de altura, y a partir de ahí ya se puede hacer la frenada que va dirigiendo el aterrizaje, digamos, pues no tira, no funcionaba. Estaba a más de 130 kilómetros por hora. De hecho, los expertos hablan de que precisamente una caída libre a esta altura, más o menos de 4.500 metros, hasta que se abre el paracaídas, el cuerpo humano alcance de alguna forma la mayor velocidad que puede alcanzar, digamos, que son unos 130, 140 kilómetros por hora, sin llegar al límite de desconectar motores y ahí te quedas, ¿no?, de entrar en algún tipo de ataque que te deje sin conciencia. Pues cuando ya estaba tan solo a 200 metros, pensó en activar el paracaídas de reserva, pero el pánico, el miedo, el shock que estaba viviendo en esos momentos hizo que no tomase las medidas pertinentes, y lo que consiguió al abrirlo fue precisamente empezar a girar, impidiendo que este segundo paracaídas, el paracaídas de rescate, se abriese de forma óptima y sirviese de algo. Curiosamente, aterrizó
en un hormiguero de hormigas de fuego, sí, una de las hormigas, digamos, más peligrosas, cuya picadura ya de por sí es muy dolorosa. No era su día, ¿eh? No. Te iba a decir, o sea, aparte de caerse encima, luego muere envenenada. Estaba pensando, Josep, que para el próximo, más que coincidencias imposibles, coincidencias un poco hijaputas, ¿no? Porque, las hay y muchas, ¿eh? Las hay y muchas. Porque esta señora, como digo, cae, imaginamos, ¿no?, los dolores y los daños provocados en este hormiguero, que, como decíamos, si ya de por sí una picadura de esta hormiga de fuego es tremendamente dolorosa y su veneno, en según qué circunstancias, puede llegar a ser mortal, en este caso le salvaron la vida. Porque al caer sobre el hormiguero... Fatalismos. Total, pero al caer sobre el hormiguero no recibió una picadura de la hormiga de fuego, sino que contaron los médicos posteriores que llegaron a picarle hasta en 200 ocasiones. Y como decimos, este veneno, que en otras circunstancias puede ser mortal, aquí lo que hizo fue de alguna forma inducir a Murray en un estado de adrenalina y tensión que la mantuvo con vida y la mantuvo activa y despierta hasta que pudo ser, digamos, rescatada, llevada al hospital y después efectivamente pues tratada del golpe, pero fue gracias sobre todo a estas picaduras que la estimularon con esa adrenalina durante esos minutos en los que llegaron, la rescataron y la salvaron, lo que la mantuvo con vida. Vaya tela. El ostión de tu vida y luego encima estás ahí un buen rato aguantando que te vayan picando las No, esta historia es brutal, es brutal. La siguiente, en este caso, el accidente de Brad Guy, también sobrevivió a una caída en un avión de 4.500 metros. Además, él siempre pensó que de alguna forma había invocado al accidente, porque cuando ya estaba a punto de hacer ese salto, el instructor, el compañero, le dio un golpe en el brazo. Bueno, pues vamos a ello, ¿qué tal? Dice, ¿cuál es tu último deseo? Y él decía, casi rozando el humor negro, pues que se abra el paracaídas. Pero no se abre ese paracaídas, se abre de una forma un tanto complicada. Él no escucha, porque aunque lo veía gesticular como si estuviera dando gritos, ve al compañero que iba un poquito detrás de él, que se había lanzado detrás de él, que estaba avisándolo que intentase unir las manos al cuerpo, cerrar las piernas y poner un poco el efecto plancha para intentar, no demasiado, pero bueno, intentar por lo menos equilibrar, frenar un poco la caída y coger un poco las riendas de la situación. El paracaídas, como digo, se abre pero de forma mal, o sea, no estaba funcionando correctamente, y él en ese momento lo contaba en una entrevista posterior, lo primero que se le pasa por su mente es, bueno, pues voy a morir, porque obviamente a una altura de ese tipo, claro. A la velocidad que alcanza el cuerpo, en este caso se calculó que él debía estar por los 80-90 kilómetros por hora, porque el paracaídas se abrió en su momento pero de forma incorrecta, y lo único que pensaba era, bueno, esto va a pasar, va a ser muy doloroso durante unos segundos, pero después moriré, lo acepto y hasta aquí. Él decía que todo estaba pasando muy rápido, pero bueno, que luego estaría muerto. En este caso llegó a aterrizar de aquella mala forma, con el paracaídas en las peores condiciones, quedó magullado, quedó roto, estuvo meses en el hospital porque tuvo múltiples roturas, como podemos imaginar, pero recuerda, y esto es textual, que sentí el impacto como un par de golpes, en lugar de uno muy grande. Creo que rebotamos y acabamos sumergiéndonos en la orilla de un lago, en un campo de golf. Joder. Porque él y su compañero efectivamente se encontraron... Y le dio una pelota en la cabeza. Para rematar, hombre, eso habría sido ya lo de menos. Obviamente él recuerda que sintió dolor, dice, no creo que haya un dolor tan espantoso como ese, es decir, caer al suelo desde 4.500 metros a 80 kilómetros por hora, que cuando recobra la conciencia empezó a gritar de dolor, se había roto las piernas, la pelvis, obviamente no podía moverse, y en este caso tanto él como el compañero que venía detrás, que también de alguna forma se truncó un poco su caída por intentar hacer algo para salvar o frenar la de su compañero, pues dice que los dos obviamente empezaron a gritar y pues efectivamente en esa zona de golf donde habían caído lo encontraron 3 golfistas que los vieron caer, que se acercaron, los desengancharon, los sacaron fuera del agua y obviamente pues llamaron a los servicios de emergencia, y a partir de ahí pues como decíamos, él dice que la primera noche en el hospital fue una auténtica tortura, que no pudo dormir, que estaba pues dolorido
como es lógico y normal por todas las partes. Pero si queréis, resumidamente... Venga, muy brevemente. Algunas caídas, como por ejemplo el de Victoria Killiers, que fue una caída mucho menor a nivel de altura, porque en este caso fue tan solo a 1.200 metros. Digo tan solo, bueno, ya viniendo de lo que venimos. Tú pero claro, tírate desde 4 metros de altura, verás el porrazo que te pegas. Un apunte. Te hago un apunte porque muy rápido, Josep, que vamos con tiempo justo, venga, rápido. Simplemente es decir que por la ley de Newton, más allá de los 900 metros, da igual que sean 10.000, 4.000, 3.000, porque siempre vamos a caer a la misma velocidad. Efectivamente, ya la velocidad que alcanza el cuerpo a partir de cierta altura es lo mismo que te tires desde más arriba que desde más bajo, ¿no? Y en este caso, el de Victoria es ciertamente extraño, porque aquí sí que hubo intención de acabar con su vida, concretamente la de que el que por aquel entonces era su esposo había manipulado el paracaídas de su mujer para intentar provocar el accidente y que falleciese. En este caso, Victoria sobrevivió a pesar de tener, como es normal, varias fracturas en su cuerpo, pero no alcanzó la muerte. Bueno, pues como de estas historias trágicas siempre se puede extraer alguna más o menos graciosa, matizo esto de graciosa porque evidentemente pues tienen poca gracia, ¿no? Pero Josep, tú que eres el más guasón... la de las hormigas, algo graciosa. Sí, hombre, yo aquí todavía me estoy riendo. Pero tú que eres precisamente el más guasón, con filtro, por favor, con filtro, háblanos de un amigo del Colegio Invisible, porque ya se ha pasado por aquí en alguna que otra ocasión, pero es que tiene una historia que merece la pena recordar, aunque sea brevemente. Roy Sullivan, el hombre de los 7 rayos. Claro, es que manda huevos, porque un rayo, o sea, la probabilidad de que te toque un rayo es de 1 entre 3 millones de posibilidades. Que no hablamos de un rayo de sol. Millones. Más o menos. Y sin embargo, a este hombre, a Ray Sullivan, que era guardabosques en un parque nacional de Virginia, es que le tocaron 7 entre el año 1942 y 1977. Es decir, que si esto en lugar de haber sido rayos hubiera sido loterías, hubiera sido el hombre seguramente más afortunado del mundo. Pero fue todo lo contrario. Salvó la vida en 7 ocasiones. La primera en 1942, donde perdió el dedo gordo del pie. Poco fue, en 1969 perdió las cejas. Joder. En julio de 1970 me está dando miedo, Josep. El hombro. Parece un chiste. Sí, a mí también me está dando miedo. A ver qué va a hacer. 16 de abril de 1972, seguimos para bingo, se quema el pelo. O sea, calvo, sin cejas, con el hombro chungo, sin el dedo gordo, que yo debía ser, y el hombre R que R al bosque. 7 de agosto de 1973, se quema las piernas y de nuevo el pelo. Si le había crecido, era el eterno calvo. Y el 5 de julio de 1976 se jodió el tobillo. Digo yo, que peor que yo, ¿eh? El 25 de junio de 1977, y ahí estamos ya en el final, se quema el pecho y el estómago. O sea, ¿podéis imaginaros el pobre Cristo de Ray Sullivan? Bueno, pues fijaos que lo que no consiguió la naturaleza a base de impactos de rayo, pues lo hizo el amor, porque en 1983, en septiembre de ese año, Roy Sullivan se suicidó a causa de un desengaño amoroso. La verdad es que ahora ha truncado un poco la... Sí, pobre Sullivan, de todas formas, es que tanto fue el cántaro la fuente que se acabó empadronando. Es que me gustaría saber que le quedó en pie, porque vamos, de la lista que ha dicho... Bueno, el hombre tenía su chispa. Sí, ¿Lo habéis pillado? Vamos a un tema que sí es un poquito más serio, ¿no? Porque otra de esas historias imposibles, y con esta vamos a terminar el Colegio Invisible de hoy, no solo por el entorno, sino básicamente por su protagonista, es precisamente Laura la que protagoniza al niño de 6 años, Cody Sheedy. Shehi, o no sé cómo se... En fin, tú sabrás mejor que yo cómo se pronuncia este... Teóricamente sería She, porque bueno, las dos E son una I y la Y es una I. Como la de Apple, ¿no? Sheedy, dime no sé cuánto. Bueno, exacto. En fin, pues el tal Cody Sheedy, bueno, pues se hizo célebre tras desaparecer en una de las zonas más inhóspitas de Oregón, ¿no? Hay que decir que, según dicen quienes pues conocen esta historia, el muchacho desapareció en uno de los entornos más hostiles para la vida de todo el planeta, ¿no, Laura? Efectivamente, hablamos de Oregón y bueno, el caso es que él se fue con su familia, con su hermana mayor y sus padres, pues precisamente a la montaña,
a hacer un picnic, pero mientras los padres estaban tranquilamente sentados sobre el césped, imagínate la estampa toda preciosa, el niño y su hermana se adentran en un bosque muy tupido que hay precisamente en la zona, un bosque además enorme de pinos oscuros, abetos y enebros. El caso es que a las pocas horas se dan cuenta de que la hermana ha vuelto, pero el niño no. Hablamos, como decías, de un niño de 6 años, un niño además tampoco excesivamente fuerte ni nada que le dotase de algo especial para poder sobrevivir. Llega la noche y el niño no aparece a pesar de estarlo buscando por todos lados y el caso es que cuando finalmente el niño aparece, la historia que cuenta es increíble, porque pensemos que caía lluvia, que las temperaturas rondaban el punto de congelación, pensemos que no había dónde resguardarse, pues el niño durante 18 horas camina aproximadamente lo que equivaldría a unos 30 kilómetros y acaba fuera de las montañas, de hecho al único valle poblado que hay en toda la zona. Durante ese viaje él cuenta que cayó a un río, que trepó a un árbol, que incluso tuvo que escapar de unos coyotes. Cuenta además que tuvo que esconderse de algunos animales y que en un momento dado incluso empieza a adentrarse por un camino y cuando ya lleva un trayecto en el camino él se da cuenta o él tiene la intuición de que se está equivocando, retrocede para coger el camino correcto. O sea, ¿qué es lo que guía a este niño? ¿Qué le hace sobrevivir? Y sobre todo, ¿qué le lleva pues a recorrer toda una montaña durante 30 kilómetros? Imagínate. Pues la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que este chico, que hoy en día ya es un muchachote bastante recio, hay que decirlo, no es ese pequeñín aparentemente endeble que desaparece en los bosques de Oregón, lo que sí ha dicho por activa y por pasiva es que aquella experiencia es lo mejor que le ha pasado en su vida. Bueno, porque él dice que una vez, pasó por esa experiencia, el hecho de perderse y el hecho de la manera en que consiguió llegar a un lugar civilizado cambió su vida. Él cuenta que a lo largo de la vida todos pasamos por diferentes barreras, algunas físicas, otras emocionales, y que para él este punto de su vida, esta barrera que tuvo que superar, le dio lecciones vitales y le infundió pues quizás una fuerza y una capacidad de superación que hasta ese momento no conocía y no tenía. Y bueno, él cuenta que para él fue una oportunidad de aprender en que en la vida no hay barreras, que las barreras nos las ponemos nosotros mismos. Bueno, pues ahora sí afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, así que ha llegado el momento de las conclusiones. Y la pregunta yo creo que es muy clara, ¿no? ¿Estamos hablando de protegidos porque tenían que ser ellos, solo ellos y nadie más? ¿O estamos hablando de simple fortuna? ¿Qué pensáis? Yo soy de los que creo en el destino. Creo que a veces no podemos escapar a la inexorable parca. Y os voy a poner un ejemplo que me parece desgarrador. Mira, el 12 de noviembre de 2001 tuvo lugar un accidente en Nueva York de un avión de American Airlines y a bordo murieron Hilda Yolanda Mayor, de 26 años, y Pamela Jung, de 34. Os dirá, estos nombres que tienen que ver, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver porque una era azafata de una cadena de hamburgueserías que estaba en el World Trade Center de Nueva York y en el caso de Yolanda pues era una broker de bolsa que también trabajaba en el World Trade Center de Nueva York, es decir, el lugar donde tuvo lugar, valga la redundancia, el atentado de las Torres Gemelas, de la que se escaparon ese 11 de septiembre y sin embargo murieron un año más tarde en el accidente de avión. Es como que el destino tiene esas cosas. Laura, ¿tú qué opinas? Mira, yo me he encontrado con muchos casos a lo largo de mi vida de gente que la muerte le está acechando, es decir, que tiene muertes inminentes. Y cuando he intentado cambiarla, o sea, cuando yo he percibido esa muerte antes de tiempo, he avisado al sujeto para intentar cambiarlo, la conclusión a la que llego después de muchos años y de muchas experiencias es que no hay manera. O sea, llegas de una manera, llegas de otra, pero llegas a ese punto. Esta gente que se salva y que parece realmente que una mano invisible les ha ayudado a salvarse, igual no es tanto una mano invisible como que no era su día, no era su momento y por tanto no tenían que morir en ese suceso. Eso no quita que igual un año más tarde, como cuenta Josep, mueras en otra situación, porque entonces sí que es tu día. Yo quizás abogaría por ese tipo de respuesta. Hay una buena amiga del programa, que además es una de nuestras viajeras favoritas, Concha, que tiene una expresión que a mí me encanta. Y ella dice siempre que si tú vas para Galicia, si tienes que ir a Galicia, da igual que te vayas por Albacete, Jaén, Sevilla, porque al final vas a terminar en Galicia. Jesús, te toca.
Bueno, a mí reconozco que me parece muy sugerente, ¿no? Aquello del destino, o que al menos existan ciertas cosas pautadas en nuestra vida que tienen que pasar sí o sí, o que no tienen que pasar. Pero al margen de eso, yo precisamente de este programa vuelvo a incidir en el fenómeno que quizá más me llama la atención de todo esto, ¿no? Porque más allá de las experiencias propias, algunas con ese toque quizá más misterioso o de intervención de fuerza extraña que parece que no somos capaces de explicar, y aquellas que son simplemente puro azar, muy sorprendente, muy asombroso por las circunstancias que pueden rodear a un accidente o a que alguien se salve en concreto, de todo esto me quedo con ese fenómeno, ¿no? Ese efecto ángel, esas damas de blanco, ese efecto tercer hombre, ese efecto o fenómeno que tiene varios nombres y lo encontramos incluso en referencias anteriores hace varios siglos, más atribuido a fenómenos religiosos, pero que llama mucho la atención y que desde luego es digno de investigar. De hecho, hay investigadores que han intentado cazarlo o atraparlo un poco en el laboratorio, aunque es complejo, pero que nos habla precisamente de eso, ¿no? De cómo en situaciones límite, por eso a mí son este tipo de fenómenos que me gusta y me encuentro cómodo, ¿no? Como las experiencias al final de la vida y demás. Es decir, en situaciones límite tenemos contrastadas y sobradas pruebas de personas que han tenido esta sensación y que gracias a esa voz, a ese agente externo, llámalo X, han salvado la vida. Insisto, me parece francamente interesante, lo hemos comentado en los minutos previos. No sabemos si es algo puramente externo al ser humano, si es fruto de un estado alterado de conciencia. No sabemos muy bien a qué atiende, pero sabemos qué pasa. Y por tanto, creo que es necesario e interesante seguir investigando en esa dirección.